Bienvenidos y bienvenidas ¿A dónde? al podcast de Los Rebeldes, al podcast de la Desescuela, este laboratorio educativo y creativo desde la crítica y el análisis de situaciones de aprendizaje, de vida y de experiencias positivas y negativas que nos puede dar la vida educativa. Y después de 82 episodios está Cristi. Cristi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Diferente, Yo, o sea, diferente a platicar porque llevamos todo el segundo episodio grabado, pero voy a decir de qué. ¿Qué diferencia habrá entre La diferencia ahorita es que caerían bien unas vacaciones. Sí, fíjate que sí, la verdad Para que, mencionarlo en este sí, la verdad episodio. que caería bien un descansito. Un descansito, porque deberíamos de hablar como tema dentro del podcast en los siguientes. Ajá. ¿Para qué? No sé, sería la palabra clave decir para Yo qué creo sirve, que- pero sí, la necesidad de estos momentos de ¿Sabes? descanso. Yo creo que el 83, que quede grabado aquí, Ajá. así cuando lo veamos, el 83 debería de ser el arte de no hacer nada. Que tenemos un video de ello, pero podríamos indagar desde la perspectiva del desarrollo de ciertas habilidades a partir del no hacer nada. De estos momentos de descanso. Exacto. Sí. Creo que es un tema. Sí, Sí. que es necesario entenderlo. Porque muchas veces lo asociamos a improductividad, Sí. porque nosotros solo hablamos de productividad. Nos vemos como máquinas. Sí. Siempre tengo que estar ocupado, Ujú. siempre tengo, o sea, incluso, y lo miraba yo en unas páginas que hoy me aparecen después de hablar de eso, me aparecen en Twitter, de justo decía, o sea, que nos vemos con el hecho de que aunque estemos no haciendo nada, siempre es una lista, siempre es una producción, siempre Ujú. tenemos que estar haciendo algo O pendientes de algo. y no debería ser así, pero ahí dejémoslo. En el Entonces quería 83, mencionar ese tema. en el 83, sí, vacaciones, yo creo que estoy en lo Sí. mismo. Quizás un respirito. Sí, exacto. Un respirito y una palmadita así Sí. que yo esperaría que ya cuando salga este episodio ya sepa y ya tenga aprobado o no mi problema, ¿sabes? Ujú. O al menos ya con ciertas revisiones, ¿va? Porque uno entiende que tiene que pasar por una serie de revisiones y aprobaciones, entonces eso, vámonos de una sola vez al tema. Sí. Entremos. O sea, yo sé que para ustedes han pasado 15 días, pero para nosotros en nuestra temporalidad ha pasado un episodio. Ah, el Sí. episodio 81, Sí. así que 82. Fíjense que probablemente llegue un poquito tarde el 82, porque este es un tema que lo estamos viendo a principios de septiembre. Ujú. Y que lo saco a colación porque en redes sociales se habla mucho de la inteligencia artificial, pero específicamente cómo la inteligencia artificial a través de plataformas como DALL-E, y creo que hay otra que no me acuerdo si es Bid algo, lo voy a poner Ujú. abajo porque no recuerdo mucho, que son que producen obras artísticas, expresiones creativas visuales y producen a partir de comandos y que a partir de procesos de inteligencia artificial y data generan estas expresiones. Entonces yo le decía a Cristi, obviamente nosotros no nos podemos venir a poner a hablar de inteligencia artificial Ujú. porque de repente no es nuestra Exacto. zona de confort, no es nuestra experiencia, o sea, seríamos empezar a hablar paja, Ujú. mentira. Y nosotros como creativos y como rebeldes siempre hemos dicho que vamos a hablar de temas que podamos tener la academia a nuestro lado o nuestra experiencia, ¿va? Y en este caso vamos a traer a la inteligencia artificial a nuestra cancha, que es la educación. Y la pregunta es, la inteligencia de la perspectiva de la tarea. Y la pregunta detonadora de esta plática y discusión, Ah. porque hoy va a ser una discusión de perspectivas más que de presentación, es si un alumno, y fíjate que quizás les estamos dando soluciones, pero bueno, quizás yo lo estoy pensando mal, pero si un alumno, hablemos de que te lleva una tarea, indiferentemente sea una expresión creativa, un mood board, un proyecto arquitectónico, lo que sea, una Ujú. tarea indiferentemente de lo que sea, pero que exista una expresión a presentar. Ujú. Te lleva una tarea, una expresión, perdón, desarrollada y elaborada a partir de plataformas de inteligencia artificial,
¿lo darías por válido? Esa es la pregunta. Démosle, a ver, ¿qué opiniones tenés vos? Primer punto, Ajá. me lo entregaría. Ahí te digo, sí, lo acepto porque él desarrolló y entregó algo. Ajá. Pero si ya le doy conciencia y a partir de Ajá. esto un análisis de que utilizó un elemento para Ajá. producir algo que él, en este caso, Él no lo hizo. no lo hizo, sino que solo dijo, necesito esto, le di estos comandos o le di estas indicaciones. O le establecí hizo, estas descripciones exactamente. para que pudiera salir esta Exacto. imagen. Ajá. Y hablando desde una perspectiva y un punto de resolución creativa de un Ajá. problema, ahí sí ya me detengo y te diría, no lo hizo esta persona. O sea, no lo Ok. hiciste vos. Pero entendiendo que él dio los comandos. Él dio los comandos, sí. Él puso, o sea, él dijo, yo quiero esto, y probablemente sus habilidades no sean tan buenas, pero la máquina lo hizo. O sea, entonces para vos no es una expresión creativa. Para mí no es una expresión creativa. Y entendiendo desde el punto, pongamos del nivel más básico, Ajá. fuera de la... Basic, ajá. Sí, básico, y alejémonos un poquito de la inteligencia Ajá. artificial. Ocupar las herramientas digitales, nosotros sabiendo que Ajá. muchas veces entrando en los procesos educativos carecemos de habilidades expresivas, Ujú. manuales, artísticas, pongámoslo en toda esta forma, comunicacionales, Ujú. que hagan que nosotros podamos resolver un problema y que Ajá. sea presentado, y que hacemos uso de estas herramientas para Ajá. poder presentar, llevándolo al nivel más elevado, ahora sí, acercando a la inteligencia artificial, que se vuelve todavía más deseable decir, bueno, si yo Ajá. tengo la concepción, ¿por qué no me ayudo de esta herramienta? Ajá. Y que mi concepción se vea desarrollada, porque Ajá. al final yo lo estoy... Vos lo estás ideando, Sí. y la máquina te está Te está ayudando. Entonces, Pero- ajá. Ahí encuentro yo una limitante, Ajá, porque la máquina Ajá. está alimentada de datos Ajá. y algoritmos, comandos, algo que reúne y que busque respuesta Ajá. y que reúna la mejor decisión. Pero, poniéndolo en perspectiva, el proceso creativo Ajá. no es solo ese punto Pero- de datos y análisis. Pero, vaya, o sea, yo obviamente estoy aquí de abogado del diablo, ¿va? Pero ¿no te parece que ese proceso de asimilación de datos, Ujú. de comprensión de los datos y de este inicio, como este comando de inicio de quiero esto, que puede ser muy similar a un proceso Ujú, creativo ujú, y ujú. un problema inicial, ¿no te parece que es un proceso creativo como tal? No del todo, Ajá. porque la máquina va a responder en base a preconcepciones o algoritmos o patrones identificados Que de información que trabaja en preestablecida. una base de datos Exacto. preestablecida. Pero vaya, ¿y si el ser humano parte también de una base de datos, o sea, no base de datos como tal, ¿va? Pero Ujú. sí de un conocimiento Y de experiencia y de- sobre limi- las cuales... limitado, que al final es lo que te ayuda a generar un proceso de diseño, no sería lo mismo, si lo ves desde esa perspectiva. Es que cuando me lo pones así, es como decir, ¿por qué hemos dejado que las máquinas les permitimos que manejen, nos parqueen carros? Lo hacen Ajá. muchas cosas que hacen mejor que nosotros porque quitas muchas veces No el te error va- humano. Vámonos a lo más sencillo, ¿va? Ujú. O sea, hemos permitido que máquinas nos ayuden a sumar y a restar, Sí, y a llevar nuestras contabilidades, o sea, porque es un proceso que te facilita la vida, que al final, obviamente, si nos facilita la vida, ¿por qué no va? sí. ¿Y por qué no también aplicarla a la resolución de problemas altamente creativos? Pero si Yo- partimos que muchas veces la creatividad, Ajá. perdón, hablamos que parte de un elemento subjetivo basado en la experiencia vivida de quien lo concibe. Subjetivo no es una palabra que me guste, pero Sí. vaya, te entiendo, te Sí, sigo el sí. hilo, va, te sigo, dale. Pero hablando subjetivo de que cada persona va a resolver en base a la preconcepción que tiene. Y si la máquina va, digamos Ajá. que vos y yo queremos con el mismo programa concebir una respuesta, pero como vos le vas a dar comandos o establecimientos o Yo le voy diferentes. Yo le voy a escribir, cabal, puede ser lo mismo, pero escrito y pedido de diferente manera.
entonces va a ser distinto. Entonces, sí, es que, ¿sabes? Obviamente ya voy a dar mi desconstrucción, ¿va? Pero si vos lo ves desde esa perspectiva, desde el proceso creativo, de verdad que te pones a dudar. O sea, Sí. de verdad que yo quiero que entiendan y que comprendan que esta discusión, sobre todo este episodio, Ujú. es más generar este tipo de dudas más que llegar a una solución. Y justamente yo le escuchaba y lo miraba en un tweet de justamente porque no recuerdo, o sea, alguien ganó un concurso de arte digital a partir del desarrollo de una obra, entre comillas, porque no sé, Ujú. de una obra a partir de la inteligencia artificial. Entonces la pregunta es justamente, o sea, a mí me hacía ese clic, o sea, decir, ¿qué diferencia hay entre yo llegar y decir, yo quiero esto y que la máquina me dé esto, y el proceso de yo necesito esto o quiero esto, y el proceso de exploración natural y poder llegar a una respuesta? Obviamente tiene una gran diferencia. Sí. Es decir, que la máquina, como justamente vos decís, tiene una base de datos que puede ser limitada, aunque esa limitancia es casi que infinita. Sí, Porque, y ese o sea, encuentro de patrones y unión de o sea, elementos. imagínate Sí, la yo- máquina cuánta información tiene de base de datos de Google, de no sé de dónde. O sea, imagínate cuánta información tiene y cuántas opciones te puede dar. Porque Sí, exacto. el DALL-E, no, Ajá, no DALL-E. DALL-E, no sé cómo, DALL-E. Sí, dale. Debe ser un nombre entre Wall-E y Dalí. Sí, sí, así está unido. Ajá, pero Dalí, de Salvador Dalí, Ajá, y de exacto. Wall-E. Va a Sí. ser una mezcla de Ujú. robot y artista, que Ajá. allá está el nombre. Y, o sea, es decir, cuánta base de datos tiene que de en primera a mí me asusta, porque probablemente tenga la capacidad de poder unir muchísimo más elementos Ujú. que un ser humano como tal, porque nosotros Sí. nunca vamos a llegar a tener tanta información para poder Proceso de la misma. procesar tanta información Sí. y poder dar o construir esas expresiones creativas. Pero, sin embargo, si lo ponemos desde esa perspectiva, porque alguien va a decir, sí, pero las máquinas no sienten, así tipo Terminator, Ujú. ¿va? Y justamente, vos lo decías también, a mí me parece que un factor importante o distintivo del proceso creativo, y yo siempre lo hablo mucho en clases, es este proceso abstracto, emocional y sensorial. Y creo que hay cierta intangibilidad Ujú, ujú. que le impregna una personalidad a la expresión creativa, donde surgen estilos, donde surgen maneras de expresión a partir de las diferentes herramientas plásticas. Y que la parte de inteligencia artificial es muy probablemente sea una manera de responder o de aproximación, pero que va a ser un elemento muy plano. Es decir, porque probablemente su programa pues te dé ciertos niveles de expresión, o sea, tipo estilo, algún tipo de estilo particular o algún tipo de expresión particular. Entonces, yo ahí sí era una separación. Sí. Pero si regresamos a la pregunta, fíjate que yo no estoy del todo seguro cómo responder eso, porque vaya. Yo tengo una frase que agregar para que Dale, veamos dale. si se une a tu respuesta. Ajá, ayúdame Porque hay a un responder. docente, voy a mencionarlo porque voy a decir su frase. Ajá. Él menciona a Anton Oleinik. Olenik, Él ajá. menciona que la inteligencia artificial, en este caso unida a la creatividad, Ajá. habla que es un imitar. Ellos están imitando Sí. la creatividad, Sí. replicando y aumentando. Como tienen más formas Que de es un procesar poco- datos. Que es un poco lo que hemos estado hablando. Sí, exactamente. Que hemos hecho un símil, Sí. porque realmente lo que hace la máquina prácticamente es limitar el proceso del ser humano de resolver un problema, Sí. base de datos, experiencia Ujú. y expresión. Ajá. Y queda aumentada por ese nivel de procesamiento. Sí, absurdo, atroz. ajá, Sí. atroz, absurdo, Sí, así. exactamente. Voraz, ajá. Sí. Entonces se vuelve todavía enriquecido porque la herramienta te ayuda a procesar, ejecutar y presentar. Pero desde ese punto de vista,
entonces se vuelve un refrito del refrito. Ajá. Lo que pasa es que los refritos son tan distintos y tan variados porque vienen de puntos tan distantes Ujú. que es bien poco probable que vos los puedas unir, porque al final es una base de datos finita. Ujú. Finita no significa que sea una cantidad pequeña, pero sí son datos alimentados por el mismo ser humano, por conceptos, por imágenes, o sea, Por errores que pueden ser claves para que resalte algo dentro de una solución. Fíjate que hace poco miraba justamente eso. Más bien miraba una de las canciones de Queen. No recuerdo cuál, en algunos de estos videos que analizan voces. Y por ejemplo, analizaban una de las líneas, Ujú. de los canales de voz de Freddie. Y había un error. Ujú. Es decir, había un gallito en la canción y que quedó tan bien Ajá. que le da como personalidad a la canción. O sea, es decir, Mm. que hay un factor humano de Ujú. equivocación, de imperfección, que la máquina de alguna otra manera no te lo va a dar porque no está diseñada para equivocarse. Es que eso es de lo que menciona este Ajá. profesor. O sea, la máquina te va a hacer ese proceso, Y buscando la perfección. va a replicar ese proceso creativo, va a identificar los patrones, pero no es tan fácil que ella identifique de dónde va a salir el punto. No patrón rítmico, sino que el que va a Y hacer el fíjate que- punto como... ¿cómo es? El punto, no sé cómo decir, el que va a bajar, el que va a subir, o el que va a ser el patrón disonante. Es que si vos lo ves dentro del proceso creativo, obviamente cuando vos vas teniendo como todos estos elementos y vas detectando al nivel de investigación y proceso y exploración, Ujú. realmente vos vas uniendo un montón de cosas y cuando unís, para mí hay un grado, y yo siempre lo digo, que el mismo proyecto te va diciendo cosas, te va diciendo de repente es esto, de repente es lo otro, o sea, te va como hablando, te va generando un diálogo, decir cómo esto te puede servir. Pero alguien te Esto puede no. decir, pero si vos alimentás a la inteligencia sobre toda esta información, ¿qué pasa? Ajá. Pero es que... ¿Estará dando el resultado? No, porque yo creo que una cosa es alimentar una base de datos Ujú. con una información a tu interpretación y percepción de estas cosas. La máquina solo los une. Nosotros unimos o descartamos cosas a partir de nuestro criterio conceptual o lo que vos quisieras como expresión arquitectónica, y se nos volvió a apagar la cámara, así que voy a pausar, pero creo que es que ya no hay No hay memoria. espacio de la memoria. Estábamos. Entonces, el proceso creativo, o sea, vos discernís, interiorizás, peleás, contrastás, o sea, hay una lucha cuando tomás la decisión de tomar los elementos. Y variables que van pasando en el Y momento. cómo te sentís. Entonces Sí. hay un factor como no abstracto alrededor del proceso que creo que es bien difícil replicarlo en inteligencia artificial. O sea, es decir, yo con esto no estoy diciendo que el resultado que se presente Ujú. sea malo. Nada que ver. O sea, es decir, hay expresiones muy, muy interesantes que incluso podrían ser incluso mejores que muchas expresiones que nosotros hacemos. Pero no sé si realmente fuera un ejercicio para ser tomado como tarea, porque creo que le hace falta el proceso de discernimiento, de decisiones, Vos involucrarte en, sí, en la exploración. de Sí, exploración, exacto. de equivocarte, o sea, Sí. todo el proceso que justamente te lleva a tener un proceso de aprendizaje. O sea, si vos lo aceptaras como tarea, Ujú. creo que desde tu concepción ideológica, estarías entendiendo que la tarea simplemente es un producto necesario Ajá, para sí. cumplir ciertos requisitos, vos de evaluación y del estudiante de valoración. Sí. Y que no ves la tarea como un ejercicio de exploración, de experimentación, un proceso de aprendizaje como tal que complementa la acción educativa. A partir de todos estos procesos, encierra el aprendizaje de ciertos conceptos que vos querés que cumplan a través de la tarea, que los pongan en situaciones fuera Ujú. de la zona de confort que podrían tener
y que complementen, obviamente, el aprendizaje del aula a todo este proceso. Y que vos sabés que el resultado pues, puede ser bueno o puede ser malo, o puede ser valorado de diferente manera, pero dándole importancia a todo ese proceso. O sea, yo así lo mirara. Sí, yo también. Porque ¿sabes? Porque creo que a la larga, si vos solo valorás, es que me trajo esta obra y que pues la hizo indiferentemente como la haya hecho, pues creo que estarías obviando, y una de las cosas que está pasando en el mundo actual es obviamos todo el proceso, pues. Y un problema que yo le veo en ese sentido, si llegaran a quitarte tu herramienta, tu inteligencia artificial con la que has hecho y elaborado tu trabajo, ¿qué pasaría? Exactamente. No respondes, porque tu trabajo, o sea, en este caso, tu trabajo es poner comandos de manera interesante, o sea, vos también, yo creo que hay un proceso de creatividad para poner como la combinación de palabras para que la máquina te haga las cosas que pueda hacer, pero hasta ahí. O sea, es decir, no significa que no haya un proceso creativo, pero no es un proceso creativo que desarrolle una expresión a partir del mismo proceso. No darías el mismo resultado fuera de quitarte esta herramienta. Tendrías otro tipo. No podrías, o sea, simplemente, o sea, si yo te, o sea, es decir, es que no hay ningún tipo de proceso más allá de la toma de decisiones previa y hasta el producto. Es tipo como comida congelada. O sea, que me digas que cocinas porque recalentás una pizza congelada. Creo que es simplificar el proceso de cocinar. Sí. O sea, a solo calentar. Yo creo que por ahí puede ser la analogía más cercana. O sea, es decir, ¿para vos es cocinar eso? No. ¿Por qué no? Ya está hecho por alguien más. Pues es que es lo mismo entonces. O sea, no es que esté hecho, pero lo hace alguien. Vos finalizas el proceso. Lo hace alguien más. Sí, lo hace alguien más y yo solo finalizo. Y yo tengo el producto final. Por eso, la inteligencia, una producción artística generada por inteligencia artificial, pues no es creo que no es tan lejana a hacer una pizza congelada. Creo yo, o sea, en mi perspectiva, porque ya tengo hambre. En mi perspectiva de hambriento, por ahí, Por ahí puede ir. O es como, ¿sabes cómo? Te lo voy a poner. ¿Te acordás vos de los libritos estos que tienen numeritos y colores, va? O sea, que te ponen un número y tenés que rellenarlo con colores. Vaya, te pregunto, Cho, indiferentemente la edad. Yo sé que es para niños, pero vaya, pongámoslo en ejemplo. Si vos pintás eso con los colores adecuados o colores distintos, como sea, vos estás haciendo una expresión creativa. ¿Es tu obra? No. ¿Por qué no? Porque ya fue preconcebido, ya hay algo que me dice, así tenés que hacerlo. Entonces, ese es mi punto. O así está hecho. Para mí es una expresión que debería ser coactor la computadora. Sí. Porque realmente al final es quien une todos los elementos para realizar la expresión. No es una expresión del ser humano, individual. O sea, de la persona que tomó la decisión, porque vos no uniste los puntos, vos no generaste la idea y la imaginación o el planteamiento para llevar a esa imagen. No revisaste vos los patrones. Exacto, no resolviste vos el problema, sí. Simplemente le dijiste, quiero esto, give it to me, va. Así, dámelo, y sin tanta paja. Entonces, ¿realmente es tu obra? Yo creo que como vos decís, acompañemos a la foto de la compu y yo. Así lo hicimos. Te pegó yo. Aquí lo logramos. ¿O no? Sí. O sea, sí, por ese lado. Obviamente yo sé que esta es una discusión de mucho más allá, pero si lo vemos desde la perspectiva del proceso creativo y de clases, es como cuando el estudiante... Cuando vas a tareas de ciertos lugares y lo presenta como de él, medio tocando elementos. Sí, y aprovecho este momento del podcast
Porque yo he escuchado gente que, de estos falsos influencers, filósofos, filósofos que hablan, que dicen de que eso es válido. O sea, de que vos podés bajar algo y resolver y ponerlo y que debería ser un desarrollo de tareas válido. Y es simplemente no entender la importancia de la actividad y la tarea dentro del proceso educativo de aprendizaje. O de repente, porque lo traigo a colación de vender tareas. Es como entonces, ¿quién está aprendiendo? Sí. O sea, vos lo ves y volvemos a lo mismo. Es decir, que nosotros vemos la tarea solo como un producto para lograr una nota y ya. Y como ya tenemos la relación ahorita, que la máquina puede hacer muchas cosas mejores que nosotros, qué perfecta unión. Perfecta unión, va. Entonces, ¿Sí? Entonces mejor que la máquina estudie, pues, o sea, que haga las tareas. Sí. ¿No? A ella alimentémosla. No, y fíjate que alimentémosla, pues mucho más descara, hoy con la energía es cara. Sí. Pero es que fíjate que justamente eso, es decir, parte mucho del entender la concepción de la tarea, o sea, epistemológicamente hablando, de la acción de la tarea dentro de todo el proceso de aprendizaje. O sea, para decir, es que si lo bajo y lo descargo o lo hace una inteligencia artificial, puede ser válido como producto, quizás. Quizás. Porque hemos visto a lo largo de la historia, y local sobre todo, de muchos proyectos que han ganado premios y son una copia que bien podría decirse que lo hizo la inteligencia artificial, porque no lo hicieron ellos. O sea, es no entender la importancia del proceso en todo esto. Simplemente entender la acción como un producto y ya. Es decir, me piden esto, lo meto, 3 clics, pum, y yo lo hice. Pues la concepción del yo lo hice está muy lejana de lo que yo entiendo de yo hacerlo. Sí, y mientras nadie diga que no, es aceptado. Es que sea aceptado no significa que esté dentro de lo ético, moral, también profesional, o sea, es decir, y tampoco con esto estoy diciendo, no lo hagamos, la tecnología, Satanás, no, a mí me parece bien interesante generar este tipo de discusiones porque eventualmente las vamos a tener. O sea, de repente va a llegar un estudiante y nos va a decir, mire lo hice en DALL-E, mire, y en Moodboard. Y fíjate que eso es un punto importante. Yo creo que si es una herramienta dentro del proceso, como un Moodboard, un tablero de sensaciones, yo creería que sí es válido, ¿sabes? Porque está dentro pero no es el... O sea, su validez como un recurso dentro del proceso, me parece, porque de repente yo no soy bueno haciendo Moodboard. Sí. Bueno, está bien, pero ocupo una herramienta tecnológica para desarrollar ciertas habilidades, como por ejemplo, cuando vos generás un outsourcing de tus renders, por ejemplo. Entonces vos utilizas un recurso para suplir una debilidad tuya. Entonces, si vos ocupás la inteligencia artificial para resolver ese punto en particular, pues yo no le vería mal, fíjate. Sí, ni yo. Porque alimenta el proceso, pero no es el proceso total dentro. Te alimenta el proceso, ¿sí? Exacto. O sea, creo que funcionaría como un enriquecedor visual, incluso porque vos te puedes retroalimentar de la visión de la máquina, de tu planteamiento. En ese sentido no me parece un mal aporte. Pero el problema es, y volvemos a lo mismo, que si ves el producto como el todo, probablemente ahí sí hay un problema. Y yo sí creería que parte de un desconocimiento conceptual de mucha gente de para qué se hacen tareas, porque yo creo que sí son importantes las tareas. Sí. Y aquel que me diga lo contrario, es que lean, estudien, investiguen y se van a dar cuenta que involúcrense, que las tareas son importantes. Sí, incluso a veces depende mucho del estilo, pero en mi caso particular, las clases te dan el punto de partida, pero las tareas te llevan a otro
te llevan a otro nivel que probablemente sea individual o grupal, pero te llevan a otro punto. Ujú. Y si de paso vos le quitas de raíz todo ese problema y dejas que la computadora lo haga, Vas a y necesitar. vas a terminar como en el el 81, en el episodio Ujú. 81 de Los Rebeldes. Vas a terminar echándole la culpa al sistema, al sistema, al profesor, porque no aprendiste. Ah, pero vos hiciste tu tarea en inteligencia artificial, entonces Sí. es culpa del otro porque no te la dejó, no porque vos te quisiste involucrar, vos. Ajá. Pequeños detalles Entonces, que nos llevan al futuro. sí, es un debate que yo creo que viene, o sea, no es que aquí va que nosotros pensemos, porque no somos los primeros de hablar en Ujú. esto, pero en educación creo que eventualmente en El Salvador nos está platicando, porque creen que todavía aquí creo que inteligencia artificial solo son data, y creo, pero ya cuando ves que la inteligencia artificial crea, Ujú. replica y mezcla, ya estamos hablando de cosas que nos tocan a nosotros como creativos y sí. ¿Algo más que quieras agregar? Súper interesante. Solo puedo agregar el estar al tanto, conocer, querer saber qué está pasando. Es que hay que investigar, Y, ajá, discernir, exactamente. entender y comprender qué Probar significa. también. Sí, yo estoy en lista de Sí. espera de DALL-E. Ah, hay lista de espera. Hay una lista de espera para que te deje acceso a... Sí, me puse como investigador. Qué interesante. Debería ser mi Sí, porque he eso. escuchado otro, fíjate. Ajá. Porque además de Sí, hay DALL-E, varios. creador artístico, porque al final dicen que te puede reproducir como DALL-E, preconcebir, entender cómo funciona y decir, bueno, esta es la siguiente obra que hubiera hecho yo Ajá. como DALL-E. Pero también dice que se hace en base a escritos, te pueden hacer escritos de ensayos, otros, y Sí. hasta creaciones de música en base a ciertos artistas, patrones, encuentran el que Pues ya sí, no ¿no? realizó, ahí aparece. Pero es que es lo mismo, o sea, es una réplica de patrones de base Ujú. de datos que al final lo mezclas. O sea, es que no está haciendo nada alejado ni distinto de un proceso creativo. Es Ujú. más, lo pone claramente que es un proceso creativo. El problema es que, y regresamos a las matemáticas, va, cuando vos tenés, o sea, cuando lo ves tan matemático, Ajá, ajá. el número de combinaciones es limitada, es finita. Entonces, es decir, que si no alimentas esa base de datos, pues vamos a tener, o sea, como la réplica de la réplica de la réplica del refrito, muchas veces es lo mismo. Ujú. Que muchas veces a veces se quejan de la música, que parece lo mismo, pues va, es un poquito esto, porque Sí. es un uso de los mismos patrones y los mismos elementos. Y es que donde yo creo que está la gran diferencia, que el ser humano, por las mismas emociones y por todo este filtro que nosotros tenemos a diario y que nos exponemos a diferentes Ujú. circunstancias, entonces hay una variable de interpretación que la máquina puede imitar, pero no puede realmente replicar lograr de la misma manera. Y ahí donde yo creo que está la diferencia. Es decir, la réplica mixta que hace la inteligencia artificial, Ujú. que es buena interpretación, es su interpretación a través de su base de datos y de diferentes mezclas, carece de un factor de abstracción y carece de un proceso emotivo sensorial que probablemente pueda llevar a otro nivel la interpretación, y eso te da una variable más, si lo vemos desde la parte así como variables y constancias, te da una variable distinta que la máquina no tiene. Yo agregaría en esta parte, hay que ver cómo evoluciona esto, porque en algún momento van a decir, Sí, pero le he agregado todas estas partes. Pero fíjate que yo creo que una de las grandes situaciones que lo vemos en Terminator, en Ajá. muchas películas, que la parte emocional es que no es tan fácil imitar, Sí. porque no es un factor, es que A y Con B, patrones definidos de cómo va a exacto, funcionar, es sí. no es A y B, me siento triste. Ajá, No, o sea, sí. A, C, me deprimo. No. O A o C con J, o sea... Me combina y resultan, sí. Y entendamos, pues, o sea, que al final las computadoras o todos estos sistemas digitales tienen un código específico. Que, por ejemplo, hay ciertos elementos que sí nos pueden decidir, como patrones de venta, porque son patrones. Sí. O sea, nosotros vamos al súper
y vos sabés qué cosas compras. Y normalmente compras más o menos lo mismo, porque tenés gusto, o sea, te gustan cierto tipo de música, o sea, podés generar, y eso es el data mine, el data, que les encanta a muchos. Eso, o sea, son variables cuantificables que son fáciles de prever hacia dónde vas a ir, porque son patrones, pues. Pero la parte cualitativa, incluso a nivel de investigación cualitativo, no es tan fácil prever, porque hay ciertos factores que no manejas. Yo creo que ahí está la gran diferencia, pero será de ver cómo se desarrolla. Pues sí. Y probarlo, porque yo sí quisiera probarlo, Sí, así que no sé qué más quisieras agregar. Este tema probablemente lo regresemos después a ver cómo ha avanzado. Sí. Pero sí es un debate muy interesante el ver, ok, la inteligencia artificial te hace una tarea, lo aceptarías, es un proceso válido. Y creo que a partir de esa discusión, pues ustedes nos pueden escribir ahí en los comentarios de YouTube o en nuestras redes sociales. O sea, pues estamos dispuestos al diálogo, porque esto es un tema que creo que va a empezar y empieza a tocar ya estas aristas de educación, creatividad, y que pues hay videos sobre ello que lo profundizan más, y por eso queríamos hablar de algo distinto, un poquito contemporáneo, ¿va? Pues siempre hacer la mezcla de temas, de alguna manera están en la realidad escondida underground, que son los que normalmente hablamos, y que está un poquito más en la ventana pública. Así que esto ha sido el 82. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharnos, por vernos, nos pueden seguir en todas las redes, y pues hemos sido Oscar y Cristi y Oscar en el programa número 82 de Los Rebeldes. Muchísimas gracias, feliz día, y tengan cuidado con la inteligencia artificial porque se nos viene Skynet. Gente, chao. Chao, chao.